Primero que nada, es un gusto estar acá con ustedes. Veo muchas caras conocidas y otras que no, que espero pronto tengamos oportunidad de charlar y poder contarles lo que para mí es una pasión, que es el sector forestal y como dijo Nicolás, es lo que me he dedicado toda mi vida profesional, más de 20 años. Hoy el tema de hoy es oportunidad de negocio en la cadena de valor. Y el contenido de la presentación vamos a empezar por lo que es la empresa Monte del Plata. Vamos a pasar por lo que es nuestra cadena productiva, cómo se compone. Para nosotros, ¿cuál es la clave del éxito de una plantación forestal no falle y que realmente podamos tener éxito en el negocio traducido como retorno esperado a la inversión? Después, al hablar de forestación, también hay que hablar de los mitos y realidades. Hay mitos que se generaron por problemas que surgieron en otros países y esto es algo que viene desde el inicio de la forestación y hoy creo que contamos con mucha información objetiva de estudios muy serios de la Facultad de Ingeniería y de consultores argentinos que creo que nos dan más tranquilidad de lo que realmente es el impacto en el ciclo hidrológico del agua por los eucaliptus, el impacto en la biodiversidad y otros temas más que les voy a contar. Después, contar lo que nos trae acá a este seminario, que es las oportunidades de negocio que la empresa a través de su programa de alianzas visualiza. Yo creo que hoy el sector forestal es un sector maduro y la verdad estamos convencidos que la forestación, de la forma que la estamos integrando, es un buen negocio y a medida que estamos más cerca de una industria, de un destino primario, ese negocio la verdad que se vuelve cada vez más competitivo y de los mejores que hoy ofrece el sector agropecuario. Bueno, primero contar sobre Monte del Plata. Monte del Plata es una empresa forestal industrial que está integrada verticalmente con una planta de celulosa acá en Colonia, que es la que están viendo acá, que es nuestro orgullo, que arrancó a operar en junio del 2014 y fue fundada la empresa por accionistas chilenos, Arauco, y capitales sueco-finlandeses, Stora Enso. Son dos empresas multinacionales globales muy reconocidas en el sector forestal y celulósico de papel y tiene la particularidad de la empresa que ambos accionistas comparten la empresa en partes iguales. Cuando hablamos de Monte del Plata, lo primero que queremos contarles es nuestra gente y la cantidad de trabajo que da la cadena forestal, logística, industrial. Hoy cuando Alfonso hablaba que el sector forestal emplea de forma directa, indirecta, inducida 25.000 trabajadores, Monte del Plata da trabajo a 6.500. Y a medida que nos vamos yendo a los puestos directos e indirectos, la cadena forestal logística absorbe unos 2.500 trabajadores y la planta celulosa alrededor de 1.300. Ahora les voy a pasar a contar lo que es nuestra cadena productiva, ¿dónde parte? Parte acá en el vivero. La empresa hoy en día está plantando en el orden de las 18 o 20.000 hectáreas por año y para eso necesitamos producir 30 millones de plantines al año y esa producción, 2/3 se produce en el vivero Monte del Plata, que está en Río Negro, cerca de la terminal Bopicuá, y el otro 30% lo producimos en viveros de tercero, en diferentes localidades, Paysandú, Durazno, San José. Plantaciones. Cuando hablamos de plantaciones de Monte del Plata, hoy la empresa gestiona 150.000 hectáreas plantadas en 13 departamentos. La especie predominante es Eucalyptus duni y el 100% de nuestras áreas están certificados por sellos reconocidos internacionalmente como PEFC y FSC. Además, el área que ocupan las plantaciones en nuestro patrimonio es alrededor del 60% y el restante 40% está ocupado por ganadería. Tenemos más de 60.000 cabezas de ganado en nuestros campos con más de 180 productores que pastorean allí. Y además, esta alianza, como ya lo mencionó Diego y Alfredo, hoy tenemos casi 300 productores aliados nuestros donde nosotros plantamos árboles en sus tierras y nos integramos a lo que es su producción dentro de su predio.
Pasan 10 años y viene la cosecha. Para abastecer a la planta de Monte del Plata necesitamos cosechar alrededor de 4,5 millones de metros cúbicos de madera. Si hoy recuerdan lo que hablaba Alfonso, una extracción en Uruguay del entorno de 14 millones, casi un 40% los trae la planta de Monte del Plata. El 80% de esa cosecha lo realizan empresas tercerizadas y además tenemos frente de cosecha propia que nos sirven para estar buscando eficiencias y viendo realmente dónde está el potencial de producción y los costos que debemos pagar por esa actividad. El transporte lo realizamos con un sistema bimodal que es único en el país. El 50% de la madera viaja por barcazas. Para que tengan una idea, cada una de esas barcazas llevan 5.000 toneladas, que equivale a unos 170 camiones. Y estas barcazas están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y en el correr del año transportan en torno de 2 millones de toneladas. Y el restante volumen lo transportamos vía camión a nuestra planta. Y después viene el complejo industrial, que está formado por una planta de celulosa, que produce 1,4 millones de toneladas de celulosa al año, una planta de energía, que abastece de energías renovables para 200.000 hogares, una terminal portuaria con un muelle oceánico por donde salen los buques al mundo, ¿no? Nuestros principales destinos son Europa y Asia. Y ahora sí, bueno, una vez terminado de presentar la empresa, quiero hablar de la forestación y por qué decidimos organizar este seminario. Yo creo que hoy la empresa, después de 4 años que está en producción, la planta ya lleva más de 9 años funcionando como Monte del Plata, tenemos la tranquilidad de todo lo que fuimos hablando a lo largo del proyecto se ha cumplido. Y estamos orgullosos de lo que hemos ido logrando y convencidos que la oportunidad que da el sector forestal para el productor uruguayo es importante y en momentos cuando los precios de actividades alternativas están en un ciclo de baja o que no se está logrando las rentabilidades deseadas, yo creo que la forestación es una alternativa bien interesante que lo vamos a ir viendo y en la presentación del ingeniero Bufa vamos a ver números más detallados. ¿Qué hay que hacer para que una plantación no falle? Yo creo que el know-how que hemos adquirido después de más de 20 años de nuestro equipo técnico trabajando en el campo, les queremos contar los tips, qué es lo que hay que hacer para lograr una buena plantación y que el negocio sea exitoso. Lo primero es arrancar por la elección del suelo. Y acá quiero hablar de un concepto que a veces se confunde, lo que es prioridad forestal y aptitud forestal. Muchas veces se entiende que si el suelo no es de prioridad forestal, no es apto para el eucaliptus, para hacer forestación. Y el concepto real es, el de aptitud es, el suelo necesita tener condiciones de enraizamiento, de buen drenaje, para que el árbol pueda crecer, desarrollarse y producir madera. El concepto, y es un concepto técnico, el concepto de prioridad forestal es un concepto de ordenamiento territorial que usó la ley para promocionar la forestación, pero que no implica que si no estás en prioridad forestal no se pueden plantar árboles. Yo creo que eso es bien importante porque a veces, sobre todo en departamentos próximos a nuestra planta, que hay menos proporción de suelo de prioridad forestal, se piensa que no hay oportunidad para los árboles y eso es lo que a continuación les quiero mostrar que sí, que hay muy buenas oportunidades para integrar la forestación a su rubro principal. A continuación les voy a pasar una serie de imágenes de lo que son suelos dentro del grupo 502B, que como muchos productores de la zona lo conocen bien, es un grupo de suelos bien heterogéneo, donde hay suelos muy fértiles para producir, para hacer agricultura, y hay suelos que son más pedregosos, que la verdad que la producción ahí no llega ni a ser forestal, es más bien ganadera ovina. Este suelo, por ejemplo, es un suelo superficial, con mucha piedra, se ven muchos afloramientos rocosos. Este suelo es un suelo marginal. Y muchas veces cuando nos sentamos con un productor a charlar, a querer arrendar un campo, lo primero que se le viene a la cabeza es querer forestar este tipo de suelos. Y este tipo de suelos realmente son marginales para la producción, se pueden plantar, como se ve atrás, en montes de abrigo y sombra,
pero digo, no llegan a dar una producción comercial y el riesgo de perder producción por años secos es alto. Lo que nosotros recomendamos es empezar a plantar a partir de ese tipo de suelos. Ya son suelos más desarrollados, con buen drenaje. Acá hay otro suelo más profundo. Y el suelo ideal que buscamos es este, es un suelo franco en el horizonte A y después por 1,5 metros, 2 metros de profundidad, un suelo bien gravilloso, bien drenado que permite la exploración radicular. ¿Y por qué hablamos tanto de la exploración radicular y por qué es tan importante? Les voy a mostrar ahora cómo se comporta el crecimiento de los árboles en función de la profundidad del suelo. Y van a ver que es una recta con esta pendiente, es lineal. A mayor profundidad del suelo, mayor productividad. Cuando plantamos un suelo superficial, estamos hablando de productividades como incremento medio anual, así como medimos la productividad anual de los árboles, que son metros cúbicos por hectárea año, de 18 a 20. Eso es si se ve, son producciones medias a bajas para lo que es una plantación comercial en Brasil, por ejemplo. Después vamos a suelos de entre 100 y 150 centímetros, que este es el suelo mayoritario que buscamos y plantamos, que ya estamos hablando de productividades entre 25 y 28 metros cúbicos por hectárea año. Y después nos vamos a los suelos más profundos, que se encuentran dentro del grupo del 502B, pero principalmente se encuentran en el norte, en los suelos más arenosos, que acá se logran productividades de clase mundial a nivel y que competimos con producciones como Brasil, cerca de 35 o 40 metros cúbicos por hectárea año. Otro concepto que quería transmitirles es, muchas veces se piensa que los suelos agrícolas fértiles son los mejores tanto para la agricultura como para los árboles, y no es así. El árbol lo que busca es poder enraizar lo más rápido posible y necesita aire, oxígeno en el suelo. Y muchas veces los suelos fértiles son suelos muy negros, arcillosos, muy pesados, muy desarrollados, que cuesta el enraizamiento y la absorción de agua. Por tal motivo vemos que la forestación es un complemento para esta zona. Se puede hacer agricultura y se puede hacer forestación a la misma vez sin competir y optimizar el recurso suelo. El segundo clave que entendemos es vital es contar con una buena genética. Y cuando decimos buena genética, decimos adaptada a las condiciones del sitio. Y cuando hablamos de condiciones del sitio, hablamos de tolerancia a heladas, principalmente, y al drenaje del suelo. A los eucaliptus no les gusta que haya mal drenaje en el suelo. Por eso, en los bajos, los eucaliptus no crecen bien. Se planta álamo, otro tipo de especies. Y el segundo requerimiento es que tenga una calidad de madera apta para la industria de celulosa. Y cuando decimos requerimientos, estamos hablando acá del factor de conversión metros cúbicos madera a tonelada de celulosa. Hablamos de propiedades físico-mecánicas de la fibra y que eso está correlacionado con la resistencia de la pasta, la blancura que se logra. Hay muchos datos técnicos que son necesarios, no solo decir planto esta especie de eucalipto porque crece bien, sino tiene que estar... tiene que cumplir con ciertos requerimientos que nos exige la industria. En Uruguay, cuando partió el sector forestal, la especie mayoritaria era Grandis, principalmente en el litoral y en el norte, y en el sureste Globulus, que eran cortinas de abrigo, que eso de ahí partió el sector exportador. Nosotros hoy lo que venimos plantando desde hace más de 10 años es Eucalyptus duni, que es una especie que se adapta muy bien a las condiciones de Uruguay, tiene buen crecimiento y cuando comparamos el consumo específico de madera, o sea, el factor de conversión de metros cúbicos a tonelada de celulosa, está más cerca de Globulus, que es la vedette, es la que produce mejor calidad de rendimiento celulósico y está más alejado del Grandis, que el factor de conversión es más alto. Esto es una foto de una plantación de semilla. Esto es lo que plantábamos hace 10 años atrás, en 2007, 2008, y es lo que estamos cosechando hoy. En promedio, este tipo de plantaciones está dando 250 metros cúbicos por hectárea año de madera. Después de 10 años de nuestro programa de mejora genética está empezando a dar sus frutos. Y este año ya empezamos a plantar los primeros clones comerciales de Eucalyptus duni,
adaptados a Uruguay y que tienen un valor genético tal que nos da un 20% más de producción que la semilla, y a su vez fueron seleccionados por su buen enraizamiento, o sea, tienen un muy buen comportamiento en vivero, que para la especie de Duni es un tema muy importante porque la característica enraizamiento en la población es muy baja. Es muy difícil propagar el Eucalyptus duni por estaca, por su bajo enraizamiento. Entonces, la mejora genética de los últimos 10 años nos llevó a seleccionar primero por enraizamiento, después por crecimiento y después por calidad de madera. Y el futuro que nosotros visualizamos, que cada vez va a haber más participación en Uruguay, son las plantaciones híbridas, materiales híbridos. En este caso es un clon que ya venimos plantando hace más de 3 años, Grandis por Globulus, que la verdad que tiene un crecimiento muy bueno y una muy buena calidad de madera. O sea que si ustedes me preguntan cuál es el futuro de la mejora genética, yo veo que las plantaciones clonales es lo que se va a empezar a plantar a gran escala en el futuro. De aquí a 3 años, yo me imagino que nosotros vamos a estar muy cerca del 100% del área con plantaciones clonales y plantando materiales puros de Duni y materiales híbridos. El tercer factor clave es la silvicultura. La plantación hay que establecerla bien de entrada. El que ha pasado por la experiencia de plantar, hay que plantarla bien y la ventana de tiempo para lograr una buena plantación son 30 días. Desde que la tierra está bien preparada, se hizo un buen control de malezas, se planta y hay 30 días para reponer en la plantación si hay pérdidas. Si no, no se logra la uniformidad que están viendo acá. Esta es una plantación de 6 meses, que esto es lo que buscamos, ¿no? Los 6 meses con esta supervivencia, esta uniformidad y llegar al año con plantaciones en el entorno de 3 a 5 metros de altura. Y todo, para poder lograr esto, una escuela que tiene más de 300 años como es la silvicultura, estamos introduciendo lo que es las nuevas tecnologías. Como hablaba hoy Fernando, todo lo que es la parte de nuevas tecnologías que están viniendo desde Machine Learning, inteligencia artificial, el uso de drones, automatismos en los tractores. Todo esto nos está permitiendo hacer una planificación por ambiente, donde delimitamos bien lo que son los factores limitantes para diferentes especies que plantamos, que es el riesgo de heladas y el drenaje. Nos permite poder plantar el material genético correcto en cada sitio y no plantar Duni en todos lados. Es fundamental la calidad de plantines y esto es lo que le pedimos a nuestros viveros. Tenemos que tener una buena calidad para poder lograr una buena supervivencia y un buen establecimiento de la plantación. Tener estándares claros de las operaciones y en cada tipo de suelo o unidad de manejo hacer lo que es correcto. Algunas necesitan un subsolado, otros no hace falta, unos necesitan un comellón más alto para evacuar agua y levantar la limitante de drenaje. Cada vez más estamos yendo a herbicidas selectivos. El eucalipto en las primeras 12 meses es bastante sensible a la competición por malezas. Por eso, como ven en la foto, se trata de buscar que no haya competencia por malezas hasta que se haya un cierre de copas. Y hoy cada vez más estamos usando herbicidas selectivas y tratando de minimizar el uso de glifosato para evitar daño a las plantas. Una de las tecnologías que nos está permitiendo la digitalización es el monitoreo en tiempo real de las operaciones y poder, a través de automatismo, poder regular la dosis exacta de herbicida o de fertilizante que estamos aplicando. La verdad que esto ha sido un cambio impresionante y la tecnología está avanzando muy rápido año a año. Y todo esto, para hacerlo bien, hay que hacerlo con seguridad. Estamos tratando de que nuestros contratistas, nuestros operadores, cada vez más adopten una cultura en seguridad y tengan claro cuáles son los riesgos que ellos tienen en sus diferentes actividades. Y para que sea nuestro manejo sustentable, también tenemos que ser responsables con el ambiente y nuestras comunidades vecinas. Cada vez más estamos trabajando con un programa que se llama Buen Vecino, para poder hablar con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, que nos conozcan y entiendan qué es lo que hacemos.
Acá esta foto que muestro acá es un vuelo de un dron al año, donde lo usamos para ver la supervivencia que estamos logrando al año, que nuestra estándar dice que al año tenemos que estar con más de 90% de supervivencia, sin malezas y con una altura, dependiendo la calidad del sitio, entre 3 y 5 metros. Otro factor clave es definir el momento exacto de la cosecha. Lo primero que les quiero mostrar es la curva de crecimiento de Eucalyptus duni para Uruguay, y vemos que al año 10, en un sitio promedio se están llegando a 250 metros cúbicos de madera. Y cuando uno analiza el comportamiento del incremento corriente anual, que es la curva punteada verde, y el incremento medio anual, cuando esas dos curvas se cruzan, ahí se produce la tasa máxima de crecimiento y es el momento óptimo desde el punto de vista volumétrico para cortarlo. Por eso decimos que el turno de cosecha en la forestación es flexible, manejamos turnos que van de 8 a 12 años y es una fortaleza porque el árbol puede esperar la mejora de precios comparado con otras producciones que cuando llega el momento de cosecha hay que cosecharlo. Otro factor que ya se ha hablado hoy y quiero hacer mucho énfasis es la distancia a la industria. Dentro de los costos de la madera, el transporte tiene un peso muy importante y muchas veces lo que hace es inviabilizar el negocio. Otros factores que también afectan y hay que tenerlos en cuenta son, cuando uno lo ve de la óptica de un arrendatario, si alguien está pensando, yo quiero arrendar mi campo, hacer un fomento, la empresa cuando analiza qué renta puede pagar, está viendo qué productividad puede dar ese sitio. Cuando se discute el negocio, no es lo mismo hacer un contrato a 10 años que hacer un contrato a 20 o a 30. El tamaño, no es lo mismo plantar 40 hectáreas que plantar 500. La inversión en silvicultura, hay suelos que son más duros, más pedregosos, que lleva un tipo de subsolado que hay que hacer una inversión más alta que otros suelos que son más fáciles de preparar. La caminería, si a veces hay una dispersión muy grande de rodales dentro del establecimiento, la inversión en caminería interna puede ser elevada y después el acceso a ruta. Si uno lo mira como un productor forestal, quizás muchos de ustedes están pensando, me gustaría convertirme en un productor forestal. Lo que tiene más peso en el retorno de la inversión es el precio de la madera, de vuelta a la productividad, la inversión, el costo de estructura o administración y el costo de oportunidad de la tierra que uno analice. Y una de las fortalezas que tiene el eucaliptus es que puede rebrotar. Y eso también tiene que estar tomado en cuenta a la hora de hacer el análisis de la inversión, si conviene o no rebrotar el bosque. Y bueno, y para cerrar un poco este capítulo que es, y creo que es el que quiero darle más énfasis en el mensaje, es la distancia. Yo creo que muchos de ustedes son productores, vecinos de nuestra planta, de nuestros campos, y creo que estar cerca hoy de una planta de celulosa es un privilegio porque permite oportunidades de negocio muy buenas y creo que hoy Colonia, San José, Soriano, Flores, Río Negro tienen esa oportunidad y creo que estaría buenísimo que el que está tentado en escucharnos y discutir del negocio, charlar con nuestro equipo de negocios porque realmente la oportunidad es muy buena. Para cerrar, lo que son las claves del éxito es el sitio, es fundamental, no es lo mismo plantar un sitio superficial que un sitio más profundo, un suelo más profundo. La genética es clave y yo creo que esas son las ventajas de asociarse con una empresa. Para poder producir un clon lleva más de 10 años. Yo creo que hoy Monte del Plata ha recorrido gran parte de ese camino y puede ofrecer genética de muy buena calidad a los que estén interesados en hacer fomento con nosotros. Un tema que no es menor es el ganado. Creo que es importante esperar que el árbol se desarrolle para ingresar con ganado. Una de las ventajas que tiene hacer fomento es que al año y medio puede entrar el ganado a la forestación, pero antes hay que tener cuidado porque puede producir daños que hagan perder potencial de producción. El turno de cosecha, de vuelta, entre 10 y 12 años es el óptimo. Y lo que buscamos acá es, la clave del éxito es mayor productividad, mayor proximidad, da mayor rentabilidad del negocio. Si hablamos de deforestación, no podemos dejar afuera lo que son los mitos de las plantaciones de eucaliptus.
Y acá hay 3 mitos que quiero tratar de charlar con ustedes y contarles nuestra experiencia. Uno de los mitos es los eucaliptus secan el suelo. Muchos de ustedes capaz que lo han escuchado o lo sienten. En Uruguay en promedio llueven 1.300 milímetros al año. Venimos haciendo estudios con el INFIA desde el 2005, o sea que ya llevamos más de una rotación de 10 años. Y lo que venimos viendo, que el consumo de agua, traducido como evapotranspiración, es menor que lo que llueve. O sea que los eucaliptus no secan el agua. Tienen un consumo mayor de lo que es una pastura, principalmente por la intercepción de sus copas. Más o menos el 18% de lo que llueve es interceptado por las copas y esa agua no llega al suelo, se evapora y se recircula en el sistema. A diferencia de que la pastura, que prácticamente la intercepción es nula y todo lo que llega al suelo escurre hacia los arroyos y ríos. Cuando se habla de que los eucaliptus secan el suelo, las mediciones que hemos estado observando, los resultados que hemos estado observando de las mediciones de infiltración y drenaje profundo, bajo cobertura forestal el drenaje es mayor que bajo cobertura herbácea. O sea que el riesgo de secar un acuífero no existe. Y cuando analizamos el sistema, o sea, la cantidad de agua que sale del sistema, que sale de la cuenca y escurre hacia los océanos, es aproximadamente el 30% de lo que llueve. Y esa agua sale del sistema, se evapora y vuelve a recircular. O sea que si en Uruguay, con precipitaciones por encima de los 1.000 milímetros, el riesgo de plantar eucaliptus, con los porcentajes de área que plantamos, están muy bien mitigados. En cuanto a biodiversidad, acá es más que nada mostrar un ejemplo de una de las áreas nuestras que ya lleva más de 20 años de forestación. Es una cuenca que en el norte, en Quebracho, que es un área que tiene una forestación, una cuenca de 86.000 hectáreas con un 27% forestado por nosotros y otras empresas. Y lo que hemos visto, la evolución de especies ha ido en aumento. Lo que monitoreamos en marzo de 2013 andaban en torno de 230 especies y lo que monitoreamos a fin del año pasado estábamos en 272. Y si uno que recorre nuestras plantaciones, la verdad que no ve diferencia con lo que es campo natural. La fauna principalmente usa los corredores biológicos que hay entre la plantación y el monte nativo y vemos que el impacto tal no se da. Tocones es algo que es cierto, una vez que uno planta un árbol y lo cosecha, tiene un tocón. Pero muchas veces en la cabeza de la gente lo que se imagina es esto, es una cepa de eucaliptus colorado, de un monte de abrigo que a veces fue rebrotado, que tiene más de 100 años, es una cepa petrificada que lleva muchos años poder descomponerse. Pero en rotaciones comerciales de eucaliptus de 10 años, la cepa es esto, no tiene más de 20 centímetros, y si uno ve, al cabo de 10 años, esa cepa que queda en la entrefila, una la ve que ya la ve totalmente descompuesta, la patea y se rompe. Y si no fuera el caso, que todavía no está descompuesta, hoy hay tecnología para poder triturar esas cepas y si el negocio cambia o uno quiere volver a su actividad original, es posible. Hay equipamientos de este tipo, acoplados a tractores para triturar cepas. Hay máquinas que son capaces de sacar la cepa para afuera. Hay trituradores, que estos son los que usamos en la empresa, para triturar residuos. O sea que si uno toma la decisión de plantar y en 10 años entiende que no fue la decisión correcta, que yo creo que la probabilidad es baja, pero puede pasar que el negocio a futuro cambie, hay tecnologías disponibles para volver para atrás. Y creo que eso es lo que tiene que darles más seguridad a la hora de tomar la decisión. Cuando hablamos ahora de oportunidades del negocio, vamos a hablar principalmente de alianzas. Esto ya algo lo adelantó Alfredo. Alianzas para nosotros son más de 400 contratos con muchos de ustedes, con nuestros productores asociados que llamamos aliados.
representa 60.000 hectáreas, un 40% del área de plantaciones de Monte del Plata. Así que imagínense que empezamos a hacer acuerdos de fomento principalmente del 2010 para adelante, o sea que en el 2020 mucha de la madera que va a abastecer a nuestra planta de celulosa va a provenir de fomentos. Este es un mapa que muestra un poco lo que es la distribución de las plantaciones que hoy maneja Monte del Plata. En verde es campos de propiedad y en naranja son los predios de productores asociados donde nosotros tenemos plantaciones. Como ven, estamos bastante dispersos en 13 departamentos. Si uno ve nuestra planta de celulosa en Punta Pereira, todavía hay mucha oportunidad, mucha área en un radio de 150 kilómetros como para poder tener plantaciones de eucaliptus, ¿no? Que creo que esa es la oportunidad más grande que hoy vemos y que hoy le queremos contar. ¿Por qué decimos que es un negocio ganar-ganar? Eso en la próxima slide se lo voy a contar y también le voy a contar por qué nosotros vemos alianzas y la integración productiva como un negocio a medida para el productor. Y esto no es un eslogan y se lo queremos mostrar en un ejemplo más adelante. Alianzas maneja diferentes modelos de negocio. Arrendamiento, que es el amarillo, que es el más común. El productor nos da la tierra, nosotros pagamos una renta y son acuerdos que pueden durar por 10 años, 20 años o 30 años. Luego tenemos la parcería, que el productor pone la tierra, la empresa pone la inversión y en función de cómo distribuimos el porcentaje de madera es el acuerdo que se llega. Y después está la promoción, que la promoción, el productor hace la inversión, pone la tierra, hace la inversión y lo que pone la empresa es la genética, el paquete tecnológico y todo lo que es la gestión de permisos ante Dirección Forestal, DINAMA y intendencias. Si ven la evolución que hoy temprano contó Alfredo, en el 2011 el área de fomento rondaba las 20.000 hectáreas y 8 años después esa área se triplicó, estamos en 60.000. Y nuestra meta, si somos capaces de realmente demostrar que la forestación es un buen negocio para el productor, esperemos que esta área se duplique en los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué decimos que es una relación de confianza a ganar-ganar? Porque vemos que hay beneficios para el productor, como aumentar su rentabilidad, si uno lo compara con la ganadería, permite diversificar ingresos, seguridad de cobro, abrigo y sombra para el ganado. Y los beneficios para la empresa es, la empresa puede hacer un uso más eficiente de la tierra. Si la empresa comprara en los campos de propiedad, no foresta más de un 55-60% del área. En campos de productores terceros, el área que foresta es el 100%, es área efectiva principalmente. Tampoco a la empresa le permite no movilizar capital. Uruguay hoy la tierra tiene precios elevados comparado con otras partes del mundo, lo que hace que la ecuación para la empresa sea mejor hoy arrendar que comprar tierra. También nos permite, si logramos hacer negocios cerca de nuestra planta, que la madera llegue a un precio más bajo. Y otra cosa que desde el punto de vista de la sustentabilidad es muy buena, como lo dijo Alfredo hoy temprano, si a través de la integración productiva lo que hacemos es estar más cerca de nuestras comunidades, que nos conozcan, nosotros conocerlos a ellos, y creo que logramos que la gente entienda más del negocio forestal y que no lo vea como algo bueno y no como algo que camiones que vienen y me rompen las rutas o cuadrillas que vienen al pueblo y me distorsionan mi día a día. Yo creo que a medida que nos conocen y vemos cómo trabajamos y los integramos a nuestro día a día, creo que la relación es mucho mejor y crecemos juntos. Ahora les quiero mostrar un modelo que es un caso real de un negocio, de las diferentes etapas del negocio.
Cuando llega un negocio, se arranca con la etapa de prospección, se ubica el establecimiento, los diferentes padrones. Acá voy a ir mostrando una serie de imágenes y el rectángulo lo que busca es darles un zoom a la derecha para que vean los diferentes usos de la tierra. En este caso es un establecimiento que tiene producción lechera en el norte, tiene agricultura en el centro-sur, todo lo que es color naranja. En verde claro todo es área de campo natural y después hay otros ecosistemas como bajo, monte nativo, áreas rocosas. O sea que los usos predominantes del establecimiento son el 39% del área es áreas agrícolas, son chacras o praderas, y casi el 56% del área es pasturas con campo natural. El tipo de suelo predominante acá es el 502B, que hoy es el suelo donde más estamos creciendo en área de fomento, porque es lo que son los suelos predominantes más cerca de nuestra planta. Y la propuesta de diseño que se le presentó al dueño del establecimiento, al productor, es este que está acá, en verde. O sea que en conversaciones con el propietario del campo, él al principio tenía una idea de plantar 60 hectáreas y terminó plantando 300, porque a medida que fue charlando con nosotros se dio cuenta del beneficio y cómo podía integrar y optimizar el uso de la tierra de su establecimiento. En un campo de unas 2.500 hectáreas se terminó forestando un 13%. Y si se quiere, en los potreros con mayor concentración, el área forestal nos llevó más del 28%. Una vez que hay un acuerdo en el diseño, se hace una recorrida de campo por los técnicos de la empresa para validar el diseño, ver que se están respetando las distancias legales a caminos, a monte nativo, a cañadas, arroyos. Hay una etapa de negociación que el equipo de negocios forestales llega a un acuerdo de precio y condiciones del contrato. Se cierra el acuerdo, se firma una promesa y una vez que están todos los papeles en orden, se firma el contrato. Y ahí parte todo lo que es la parte de permisos, que el sector forestal está muy regulado. Tiene que pasar por un proyecto por la Dirección Forestal. Si son más de 100 hectáreas, tiene que pasar por la DINAMA. Si ese proyecto tiene suelos que no son de prioridad forestal, se lo clasifica como B y a veces los trámites pueden durar hasta 6, 7 meses, 8 meses. Se presenta el proyecto en las intendencias y dependiendo de las directrices, algunas intendencias permiten un máximo del 50% del padrón, otras un 8%, otras si son más de 100 hectáreas tienen que pasar por una aprobación de la Junta. O sea que acá hay una etapa que muchas veces nos lleva 6, 7, 8 meses antes de poder efectivizar el pago de la renta y arrancar a trabajar. Creo que como resumen de este modelo, lo interesante fue que con la conversación con el productor se logró aumentar el aprovechamiento del campo en áreas que estaban invadidas por gledicia. Y lo que se hizo acá fue, en las zonas, en los suelos de aptitud forestal, que había gledicia, se trituró y se elaboró para plantar árboles. Y en las zonas que había gledicia, se dejó a beneficio del productor el triturado, como se ve ese círculo rojo a la derecha, que es un bajo que estaba lleno de gledicia y ahora se puede pastorear. Y también en este acuerdo lo que se logró fue dejar cortinas de abrigo y sombra para el productor en la parte del establecimiento que hacía producción lechera. Para ir avanzando, que me quedé sin tiempo. Alianzas para nosotros es un negocio ganar-ganar que trae beneficios para el productor y para la empresa. Trabajamos para que cada diseño sea como un traje a medida para el productor y el productor quede conforme a lo largo de todo el contrato, que a veces son 10, 20 años. Y como decía hoy Alfredo, creo que lo que nos da satisfacción y orgullo es que vamos por el buen camino, es que de 300 productores, el 97%
de nuestros aliados nos recomiendan, que creo que eso habla muy bien del equipo de negocios forestales y del equipo de silvicultura que está haciendo las cosas bien. Otro de los beneficios y oportunidades de negocios es lo que es la agroforestación. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen lo que es integrar la ganadería con la plantación. Está muy claro el impacto positivo en el bienestar animal, la sombra y abrigo, y hay varios estudios de Fagro de que existe un incremento de la producción de carne cuando se le integra la forestación. Y yo creo que acá hay mucho más para hacer. Hoy hablaba con Felipe Fuentes, que me decía que la verdad que muchas de las fotos que mostramos, que son áreas forestales con unas praderas de trébol blanco impresionantes, yo creo que todavía hay mucho para hacer en campos propios nuestros para producir más carne por hectárea y producir mejor. Y esta es una gráfica para complementar cómo ha sido la evolución del sector forestal. Esto es área efectiva, la fuente de la información es de la consultora Pike. Esto se hace con imágenes satelitales que mide el área efectiva de bosques. A fin del 2017 estábamos un poco más de 900.000 hectáreas efectivas, de las 1.200.000 afectadas. Y la línea gris muestra cómo ha sido la evolución de las cabezas de ganado del 87 hasta el 2017. Se ve que tanto la forestación como la ganadería han crecido en cantidad. Y lo que resaltaba hoy Alfonso, ¿no? Hoy la forestación solo ocupa entre un 5 y un 7% del área productiva del país y este año es muy probable que sea el primer rubro de exportación. Para no dejar afuera a los apicultores, hoy temprano estuve charlando con productores apícolas de allá de Paysandú, de un campo nuestro, Capilla Vieja. Hoy tenemos más de 25 productores. En el último año hemos crecido en más de 3.000, 4.000 colmenas. Comenzamos a hacer la certificación, ayudar a que se fueran certificadas orgánicas. Yo creo que hay mucha sinergia y ojalá que en otros seminarios podamos mostrar un número mayor y tener más información de lo que es el negocio apícola y cómo se integra con la forestación. Para terminar, yo creo que la forestación hoy es un negocio que da seguridad, permite al productor diversificar ingresos, complementar e integrar su producción. El sector forestal, como lo mostró Alfonso, la verdad que se está creciendo y como decía Diego, se está desarrollando, se ha integrado verticalmente y el año pasado representó el 20% de las exportaciones del país y si este crecimiento sigue como está proyectado, es muy posible que siga aumentando mucho más. A lo largo de la cadena de valor, hoy Monte del Plata da más de lo que es la parte forestal, logístico, tenemos más de 2.000 puestos de trabajo y más de 115 empresas contratistas. Hay diversas oportunidades de prestación de servicios y para la gente local de Colonia, yo creo que a medida que la forestación se vaya desarrollando en el departamento, van a haber más oportunidades para generación de mano de obra local y para poder desarrollar proveedores que planten nuestros campos y que cosechen nuestros bosques y que transporten nuestra madera a la planta. Algo que realmente quiero dejar como mensaje es Monte del Plata tiene un negocio a medida para el productor y creo que llevamos una trayectoria de más de 10 años que a través de la confianza que genera el equipo nuestro, hoy nos recomiendan y creo que somos una buena elección para el productor para integrar su producción en su casa, ¿no? Que el establecimiento no es una empresa solo, sino muchas veces es la casa del productor. Y bueno, muchas gracias a todos por este tiempo. En Uruguay, cada día se pone en marcha una cadena productiva que involucra a más de 6.000 personas. Cada día, desde diferentes puntos del país, se construye una producción que lleva el conocimiento y el trabajo de Uruguay al mundo. Y cada día, en el mundo, miles de elementos de la vida cotidiana tienen celulosa de buena madera.
más de 100 personas de Río Negro y Soriano trabajan en el vivero de Montes del Plata. Aquí echan raíces los futuros árboles de eucaliptus, que un día se convertirán en celulosa. Muy cerca de allí trabaja el área de investigación y desarrollo con el fin de mejorar las propiedades productivas de los árboles y su capacidad de adaptación a las condiciones del campo. Estas actividades se enmarcan en un programa de selección y mejora que lleva años de implementación. Luego de que los plantines crecen, pasan por una etapa de rustificación a la intemperie. Ahora, ya están listos para ser llevados al campo. Una exhaustiva planificación precede a la plantación de los árboles, en la que participan 700 personas anualmente. Mientras los árboles crecen, también crece el ganado de cientos de productores que aprovechan las pasturas en el entorno de los bosques. Montes del Plata tiene plantaciones forestales en 13 departamentos de Uruguay. Estas plantaciones se encuentran tanto en campos propios como en tierras de productores asociados. A través del programa Alianzas, más de 300 productores han incorporado la forestación en sus campos. Para Margarita, los árboles fueron y siguen siendo una oportunidad para crecer y seguir trabajando su propia tierra. Fernando plantó sombra y abrigo para su ganado, encontrando en la estabilidad de un negocio seguro la posibilidad de ir a más. Para Montes del Plata, asociarse es usar en forma más eficiente la tierra, creciendo de forma integrada y armónica. Montes del Plata mantiene una importante superficie de áreas naturales sin plantar. En estas zonas existen montes nativos, palmares, humedales, praderas y sitios de valor histórico y cultural, lugares únicos que se monitorean y gestionan para asegurar su conservación. Cada 10 años en cada predio llega el momento de cosechar la madera, cargarla y transportarla hasta el complejo industrial. Para realizar esta tarea no se necesita fuerza, sino destreza y precisión. Generar la madera que requiere la planta para producir a plena capacidad es un reto en sí mismo, y hacerla llegar al complejo industrial en forma eficiente es otro desafío. 4 barcazas transportan por el río Uruguay cerca de la mitad de la madera necesaria, evitando así 100.000 viajes de camión al año. Todos los días zarpan de la terminal logística Bopicua en Río Negro, llevando la madera del litoral del país a la terminal portuaria de Montes del Plata en Punta Pereira, en el departamento de Colonia. Una moderna flota de camiones traslada el resto de la madera directamente hacia la planta de celulosa. Esta flota es controlada satelitalmente en tiempo real a través de una central de transporte ubicada en la terminal logística de Fraiventos, donde un equipo de trabajo monitorea continuamente el estado de los vehículos, el ruteo, la velocidad y la carga para hacer el transporte más seguro. El complejo industrial de Montes del Plata, ubicado próximo a la localidad de Conchillas, es una de las inversiones más grandes de la historia del país y su tecnología la más avanzada del mundo. Integra una planta de celulosa, una planta de energía y una terminal portuaria. En este complejo trabajan más de 1.000 uruguayos, en su mayoría de Colonia, que han encontrado aquí una oportunidad de empleo y crecimiento cerca de su casa. En el patio de maderas comienza el proceso industrial. Aquí los rolos son cortados en pequeños trozos llamados chips. Estos chips ingresan al digestor, donde se mezclan con químicos a alta temperatura y presión para separar la celulosa de los otros componentes de la madera. Este proceso da como resultado una celulosa marrón que se lava y blanquea para fabricar productos que el mercado demanda. El diseño de este complejo industrial hace posible operar en ciclos casi cerrados de energía, insumos y agua. A partir de biomasa resultante del proceso, se genera energía limpia y renovable que abastece totalmente al complejo industrial y además a 200.000 hogares a través de la red eléctrica nacional. Durante el proceso también se recuperan químicos que vuelven a utilizarse y el agua se trata, recicla y recircula para minimizar su consumo. Esta concepción circular, propia de las plantas de celulosa más modernas, la hace viable económica y ambientalmente. Un equipo técnico supervisa todos estos procesos desde el cerebro de la planta, la sala de control. La tecnología posibilita así una gestión centralizada y un óptimo control de todas las actividades que se desarrollan. La celulosa blanqueada se seca, formando láminas que se cortan, se agrupan en fardos y se almacenan, listas para ser exportadas.
Una vez cada semana, un barco de ultramar llega a costas uruguayas para llevar el producto de nuestro campo y de nuestro conocimiento al mundo. Así, cada día en Uruguay, más de 6.000 personas forman parte de una gran cadena de trabajo, de dedicación, de talento, de innovación, de compromiso, de confianza. Una cadena de excelencia que une 13 departamentos, que ofrece oportunidades y que lleva lo mejor de Uruguay a los lugares más lejanos, a los lugares más cotidianos.